Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida. Alberto Garzón Espinosa, coordinador federal de Izquierda Unida, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Preocupado por la situación de Unidos Podemos, algunas encuestas hablan poco menos que de una caída libre. Bueno, yo creo que no hay que tener ningún tipo de preocupación, estamos en un contexto muy alejado de las elecciones y por lo tanto las encuestas son todavía menos fiables en esta situación, pero además es evidente que hemos tenido la ola de la situación catalana, que no es una situación que haya beneficiado a la izquierda en absoluto, ha beneficiado a las diferentes derechas, tanto la catalana como la española, y eso lógicamente pues ha tenido su repercusión en las encuestas. No obstante, la última del CIS, que yo creo que es la mejor de todas, me refiero al CIS porque es la que tiene una muestra más amplia, manifiesta una mejoría del espacio de Unidos Podemos y yo creo que ese camino es el correcto, es el volver a hablar de las cuestiones sociales después de unos meses en los que parece que todo está monopolizado por la situación catalana, que era una cuestión fundamentalmente de banderas. Esa ola catalana a la que te refieres está basada en algo, es decir, ¿por qué dices que ha beneficiado directamente a los partidos de derechas? ¿La aplicación del 155? Bueno, es una hipótesis que nosotros manejábamos antes, que el escenario nacionalista, es decir, el debate nacionalista oculta otro tipo de cuestiones como pueden ser la del desempleo, la precariedad, la miseria, la pobreza, los recortes en los derechos laborales, sociales. Esto es lo que nosotros creíamos y yo creo que se ha constatado y se ha verificado después de conocer los resultados electorales. Los resultados electorales han demostrado que dentro de los dos bloques que polarizaban la situación, los que han pilotado, los que son las principales fuerzas son de derechas, Ciudadanos en el lado del bloque del 155 y el PDeCAT en el lado del bloque independentista. Es más, incluso la fuerza más de izquierdas del bloque independentista también ha caído. Yo creo que esto debe llevar a la reflexión a la izquierda en su conjunto. El debate nacionalista, que es un debate fundamentalmente emocional, aunque tenga elementos lógicamente reales, es un debate emocional, ha hecho que se dejen de lado cuestiones que en el día a día son las que preocupan realmente a la gente, porque las banderas nos llenan, nos empujan, pero no dan de comer. Y sin embargo los salarios, pues sí, y cuando se habla de salarios la gente le suele poner mucho interés, pero cuando el debate se polariza, pues tenemos esta que hemos tenido. Pero Unidos Podemos no ha cometido ningún error. Todo lo ha hecho perfecto. No, bueno, nosotros somos, tanto yo a nivel personal como en Izquierda Unida, somos siempre autocríticos, sobre todo porque creo que sin autocrítica no se puede mejorar y lógicamente yo creo que tenemos un espacio político importante, no sé si está en el orden del 16, 17, 18 o 20%, yo creo que esto es una cuestión secundaria, pero siendo importante es insuficiente todavía para cambiar el país, por lo tanto hay que mejorar y para mejorar hay que identificar aquello que haya fallado. Yo creo que la situación catalana nos obliga a hacer esa reflexión de que estaba comentando y nos obliga también a defender con más hincapié un proyecto de país que tenemos, pero que quizás no hemos sido capaces de comunicar y que la ciudadanía pues no ha sabido valorar o que nosotros no hemos podido hacernos valorar en ese sentido. Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en Izquierda Unida defendemos que Cataluña siga dentro de España, pero una España que respete primero esa pluralidad de naciones que existe en nuestro país y en segundo lugar que defienda los derechos sociales. Eso para nosotros tiene un nombre, República Federal, pero hay que avanzarlo, hay que ponerlo encima de la mesa y hay que seguir haciendo mucha pedagogía para evitar que se vea afectada la convivencia. Pero me hablas de ti, me hablas de Izquierda Unida. Sois una coalición en el Congreso de los Diputados. Correcto. ¿Podemos ha hecho también bien las cosas? Son vuestros compañeros de viaje y yo te he escuchado algunas declaraciones en las que has reconocido que los porcentajes de fidelidad a Unidos Podemos han descendido hasta prácticamente situarse en los peores resultados de los grandes partidos. Bueno, es evidente
evidente que nos encontramos ante un escenario que ha venido, yo creo que fundamentalmente empujado por la situación catalana, que ha venido afectando negativamente al espacio político y en particular pues puede ser alguna de las fuerzas que formamos parte de la coalición. En todo caso es algo que se puede corregir y por eso nosotros hacemos la autocrítica. Nuestras críticas nunca son destructivas, menos aún cuando se trata de nuestro propio espacio. Se trata de ver qué se puede corregir y yo creo que Podemos tendrá que hacer su propia autocrítica con lo que le corresponde a ellos y nosotros con lo que nos corresponde a nosotros. Y yo soy optimista, sin embargo. Creo que si somos capaces de hacernos escuchar por la ciudadanía va a comprender muy bien nuestro mensaje. Nuestro mensaje es que queremos una España unida, donde Cataluña forme parte de esa España, pero que sea una España con derechos, sea un país que permita a la gente poder vivir bien, en el sentido de que no tenga que estar a expensas de si el mes que viene o la semana que viene vas a tener o no vas a tener trabajo, o que te puedan echar de tu vivienda porque no tengas suficiente dinero. Todas esas cuestiones de derechos sociales van vinculadas a un proyecto de país que a nuestro juicio es plurinacional por defecto. O sea que, en principio, reeditaréis la coalición. Sí, nosotros no tenemos ninguna duda de que lo que nos estamos jugando en este momento no son 4 o 5 escaños. Nos estamos jugando qué país nos va a quedar para las próximas décadas. Y si a nosotros se nos ocurre la locura de ir separados a la izquierda en su conjunto, probablemente el país que vamos a vivir las próximas décadas sea diseñado por PP o Ciudadanos. Y esto podría ser un drama para las clases populares de nuestro país, seguro que lo sería, porque sus programas políticos y económicos afectan muy negativamente a estas variables que estoy diciendo de económicas, sociales, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ser valientes y audaces. Y sabiendo que somos organizaciones diferentes, por ejemplo, Podemos y nosotros, no hace falta abundar mucho en ello, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en lo que tenemos en común para hacer otro proyecto de país, para que nuestros hijos e hijas no vivan en una precariedad permanente, no vivan con salarios de un día de duración o contratos temporales indefinidamente. Yo creo que lo que tenemos que ser capaces es de poner soluciones encima de la mesa y las ponemos: propuestas de trabajo garantizado, propuestas de cambio de modelo productivo, propuestas de reforma territorial, en definitiva un modelo de país alternativo. Y eso, aunque tengamos diferencia, tendremos que construirlo conjuntamente. Si nada cambia, antes llegarán las elecciones autonómicas, las forales en el caso de Navarra. ¿Se va a buscar también esa fórmula de ir en coalición con Podemos Navarra? Nuestra idea es, desde luego, conseguir los máximos espacios de unidad posibles. En Izquierda Unida de Navarra siempre hemos tenido alianzas con Bacharre y con otras organizaciones políticas y actores sociales. Somos una organización, por lo tanto, muy experimentada en la confluencia con organizaciones diferentes y ojalá que podamos avanzar, como en el resto del Estado, en confluencias que incorporen a otros actores, en este caso sería Podemos, igual que en el resto del Estado. Si tenemos un proyecto de país, lo lógico es que tenga repercusiones y coherencia a lo largo de todo el país y que no sea, en fin, un experimento de geometría variable, no se entendería bien. Hay que verlo, hay tiempo, no hay prisas ni ansiedad, lo que hay que hacerlo es a través de un programa. Sin programa no tiene ningún sentido la unidad. Podríamos unirnos con el PP y eso a todo el mundo le sonaría raro porque no tendría sentido. Lo que tiene sentido es un programa político y eso es de lo que hay que hablar. ¿Esperáis que el formidable lío que tiene Podemos en Navarra se solucione? Bueno, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con los debates internos en otras formaciones y por lo tanto lo que tenemos que pedir es que, o mejor que desear, es que se encuentren en la mejor situación posible lo antes posible. Desde luego los debates tienen que ser clarificados, nosotros los respetamos, pero creo que en interés de la coalición posible en Navarra y de la coalición en el conjunto del Estado, cuanto más fuerte sea Podemos por separado, cuanto más fuerte sea Izquierda Unida por separado, más fuertes seremos juntos. Lo que pasa es que en este caso lo del debate interno se queda un poco corto porque el lío ha saltado a la opinión pública y a la propia mesa y junta de portavoces del Parlamento. Claro, lo que pasa es que nosotros pues no queremos interferir, como ellos tampoco interfieren cuando nosotros tenemos debates de naturaleza política. Lo que sí hemos manifestado es que esperemos que eso no afecte negativamente al gobierno, por ejemplo, de Navarra, que yo creo que está haciendo las cosas muy bien. Hay un acuerdo programático que se está llevando a cabo, que encuentra limitaciones fundamentalmente por el caso de Montoro y las leyes que se aprueban o que se aprobaron, como la regla de gasto, la ley de estabilidad presupuestaria, que son leyes que hay que cambiar desde el Estado. Por eso lo que se está haciendo en el Gobierno de Navarra deberíamos ser conscientes de que es positivo, pero que para que siga profundizándose necesitamos dar ese salto también al Estado para que se pueda liberar toda la capacidad de actuación.
Estuvo hace unos días, la semana pasada, en Pamplona, reunido con la militancia, reunido también con los estudiantes. ¿Qué percibe? ¿Qué percibiste con los alumnos de la universidad pública? Pues he percibido mucha indignación con la situación económica y política, pero he percibido mucho optimismo. Especialmente en la gente más joven hay un optimismo que se canaliza, en mi opinión, de una forma muy clara a través del feminismo. Yo creo que las reivindicaciones feministas son un canal y un movimiento que está canalizando pues ese deseo de construir una sociedad más justa, que también sea más igualitaria. Pero dentro de ese feminismo no solo van las cuestiones de género, van también reivindicaciones sociales, económicas, de país. Tenemos que ser conscientes que hay gente que ahora tiene 18, 19, 20 años, que estaban el otro día en la universidad, que incluso no vivieron políticamente experiencias tan recientes como el 15M. Esto es un cambio muy importante. El 15M se está quedando antiguo para gran parte de nuestro país. Están cambiando las cosas y por lo tanto yo creo que ahí la política va a seguir cambiando. En los espacios más jóvenes dice, por ejemplo, el CIS que nuestra formación política Unidos Podemos llega a más del 25%. Seríamos la primera fuerza más votada entre la gente más joven de este país y la menos votada entre la gente mayor de este país. El país está cambiando, esto se refleja en la política y lo que hay que hacer es organizarse para encontrar fórmulas que hagan que estos jóvenes que estaban el otro día en la universidad protestando porque iban a vivir peor que sus padres, y no me refiero en términos tecnológicos, sino que me refiero en seguridades, certezas, trabajo, pensiones, poder acceder a una vivienda, poder formar una familia, tomar unas vacaciones. Estos son elementos que para nuestros padres y madres eran relativamente habituales y fáciles de tomar, y en las generaciones actuales son prácticamente imposibles cuando tienes unos salarios de miseria. Y por eso, por la fuerza también que tenéis entre la gente joven, queréis adelantar la edad de votación, queréis hacer esa reforma electoral para que se pueda votar a partir de los 16 años. Bueno, no es por un interés electoralista, de hecho en Izquierda Unida llevamos 30 años pidiendo la reforma electoral y pidiendo también la anticipación a los 16 años. Es por una cuestión de convicción política. Yo creo que el Parlamento tiene que ser un reflejo de lo que es la sociedad, y si la sociedad es plural, el Parlamento tiene que ser plural. Si hay unas reglas que privilegian a algunos partidos, como al Partido Popular o al Partido Socialista, pues entonces se distorsiona la voluntad popular. Y en el caso de los 16 años, es que para mí es muy evidente. En España, según la legislación laboral, se puede trabajar con 16 años y con 17 años. Sin embargo, no se puede votar con esas edades. A mí me parece eso una anomalía. Yo creo que si alguien tiene la capacidad legal de trabajar y de generar, bueno, riqueza en nuestro país, también tiene la libertad de votar sobre las condiciones laborales, para poder influir sobre esas condiciones laborales. Por lo tanto, bajarlo a 16 años yo creo que es un elemento positivo y que tiene que ver con un sentido político profundo de madurez de nuestra sociedad. Pero solos no pueden, se han sentado, han llamado a la puerta de Ciudadanos para ver cómo están las cosas. El Partido Socialista, creo que en palabras de Pedro Sánchez, les ha dicho que adelante, que vamos a hablar de ello, pero prácticamente uno piensa que no vais a poder hacer nada. Bueno, hay motivos para ser escépticos, desde luego que sí, entre otros que llevamos 30 años reclamándolo y no se ha podido, pero yo creo que las condiciones son distintas ahora. Por dos motivos. El primero, porque el Partido Socialista, que es necesario para esta reforma, no así el Partido Popular, pero sí el Partido Socialista, lo lleva en su programa electoral. Lo lleva en su programa electoral y lo llevó como bandera Pedro Sánchez cuando se enfrentó a Susana Díaz. Por lo tanto, hay elementos que podrían hacer que saliera adelante esta reforma. Ciudadanos también está interesado porque, lógicamente, es uno de los partidos más perjudicados por la actual reforma, la actual ley electoral. Pero en segundo lugar, porque este país ha cambiado, y ha cambiado para siempre. Y por lo tanto ya no va a haber un solo partido con una mayoría absoluta. Y si, por ejemplo, el Partido Socialista quiere gobernar alguna vez en este país, lo va a tener que hacer con acuerdos, con otros, con nosotros, con otros partidos, y por lo tanto hace falta que el Parlamento sea lo más justo posible y que represente bien la sociedad, porque de lo contrario solo le va a poder quedar pactar con el PP y vamos a tener entonces derecha para rato. Y además de forma injusta, sin representar la realidad de complejidad de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hay elementos para mantener un cierto hilo de optimismo. Si el Partido Socialista lo piensa bien, seguro que se da cuenta de que le interesa al Partido Socialista y sobre todo al país. ¿Es Irene Montero la portavoza de Unidos Podemos en el Congreso?
Bueno, ella es la portavoz, lógicamente, es una palabra que nosotros creemos que es lo más normal al usarlo, pero yo creo que cuando se utiliza la palabra portavoza se hace con una intención política que no pretende ser la palabra que registre la RAE, que lógicamente no lo contempla, ni parece otra cosa que no sea una forma de llamar la atención sobre el hecho de que el lenguaje también puede ser machista y que de la misma forma que hemos ganado en los últimos años la costumbre de decir médica o abogada a personas que trabajan en una profesión que anteriormente solo se decía médico o abogado, yo creo que eso refleja también la posibilidad de ir cambiando el lenguaje para adaptarlo a una sociedad igualitaria en la que no todo el lenguaje sea siempre masculino, aunque tenga sus propias reglas, los lenguajes siempre mutan y van mutando. Yo creo que los lenguajes son también un arma ideológica. Yo lo dejaría como una llamada de atención simbólica, aunque no es lo habitual que nosotros usemos esa palabra. Pero bueno, la palabra voz es femenina, es la voz. Estamos hablando de que yo podría ser periodista en ese caso. Es decir, el debate no se debería llevar a otro sitio real. Bueno, es que el debate real. O sea, si queremos buscar una sociedad más igualitaria, si queremos romper esa brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no es mejor hacer las cosas de otra manera? Porque esto da también la sensación de que es otra cortina de humo que ustedes también suelen criticar del partido del gobierno. Bueno, lo que pasa es que esta polémica que se ha despertado por esta palabra que dijo Irene Montero se hacía mientras ella estaba presentando una propuesta contra la brecha salarial. Es decir, había una propuesta, es la propuesta que defendemos pero no nosotros. No se ha hablado de eso porque hay quien ha querido recoger y preferenciar esta anécdota antes de centrarse en la ley. Lógicamente eso nosotros no lo controlamos. Nosotros lo que hacemos son leyes y propuestas de leyes y propuestas políticas para conseguir la igualdad de género, luchar contra la violencia machista, etcétera. Pero luego los titulares no los ponemos nosotros. Y si esta polémica, que desde luego es un poco extraña, sirve para algo, para concienciar a la gente de que el lenguaje también puede ser machista, pues oye, bienvenido sea, aunque comparto, por supuesto, de que sea una forma de llegar a lo profundo, y lo profundo efectivamente es el hecho de que las mujeres en nuestro país cobran sustancialmente menos que los hombres por el mismo trabajo y tienen y encuentran obstáculos diferentes, no solo económicos, para poder conseguir la igualdad. ¿Tienes plan de pensiones? Yo no tengo plan de pensiones. ¿Qué va a pasar con las pensiones en este país? ¿Se van a privatizar o no? Las palabras del presidente del gobierno de hace unos días, ¿qué sensación te han dejado? Creo que el gobierno del Partido Popular sigue la senda de gobiernos anteriores que han intentado acabar con el plan de pensiones público, recortándolo y favoreciendo los planes de pensiones privados. Pero aquí hay que decirlo de una forma muy clara. No existen los planes de pensiones privados, no son pensiones, son una forma de ahorro especulativo que es un producto financiero más y que además en España ha sido sustancialmente un timo, porque la mayor parte de ellos no ha dado una rentabilidad positiva en los últimos años. Y por lo tanto es lo mismo que abrirse una cuenta corriente especial con un producto financiero, simplemente que el dinero lo gestionan los bancos. Creo que es un riesgo muy importante y es imprudente por parte del Gobierno de España apoyar los planes privados de pensiones, que es como se les llama, aunque sea incorrecto técnicamente, porque en el fondo es un favor a los bancos. Lo que hay que hacer es reforzar el plan de pensiones público, el sistema público de pensiones, que es un sistema justo, se llama de reparto porque es de solidaridad intergeneracional entre mayores y gente más joven, y desde luego yo creo que eso es lo que hay que fortalecer y hay que poner todos nuestros esfuerzos, incluyendo si hace falta incorporar nuevos impuestos a los más ricos para que se financien las pensiones de las gentes más pobres. Esos son los recursos. Desde luego favorecer a los bancos para que comercialicen productos que se dicen pensiones pero que son productos financieros especulativos es una absoluta barbaridad. Y no hay que promover la natalidad, porque la pirámide invertida en la que se está convirtiendo la sociedad española, desde luego, no sé si llegue el partido que llegue al gobierno va a tener margen de maniobra. Por supuesto, es uno de los elementos. La demografía es muy importante y desde luego el hecho de que la natalidad crezca pues puede ayudar a que haya más trabajadores, pero claro, una de las fórmulas más rápidas para acabar con ese problema es generar puestos de trabajo. En nuestro país tenemos una tasa de desempleo del 16%, es anormalmente elevada, aunque haya descendido en los últimos años y por razones diferentes, sigue siendo de las más altas de la Unión Europea y es absolutamente desproporcionada, y si uno
es capaz de crear puestos de trabajo, esas personas que trabajan generan cotizaciones que promueven el mantenimiento del sistema público de pensiones. Por lo tanto, la clave no es solo una cuestión de gasto, es también de ingresos. Si uno es capaz de generar nuevas cotizaciones o uno es capaz de generar puestos de trabajo de calidad que tengan salarios más altos serán las cotizaciones y más dinero puede haber para pagar las pensiones. Es una cuestión de ingresos y gastos, lo que pasa es que al gobierno siempre le interesa hablar de gastos para tener excusas para recortar, pero para hablar de ingresos tenemos muchas oportunidades y la natalidad es una, por supuesto, aunque es lenta, porque para que uno pueda trabajar pues tiene que llegar a la edad de 16 años, pero la más inmediata es generar puestos de trabajo. Un plan como el nuestro, de plan de trabajo garantizado, puede crear 1.000.000 de puestos de trabajo por aproximadamente 10.000 millones de euros y ese millón de puestos de trabajo cotiza y esos son ingresos a la seguridad social. ¿Cuál crees que va a ser la evolución de la economía española? ¿Te crees los datos que llegan desde Bruselas? Bueno, ¿Eres optimista? Creo que hay motivos para creer que va a poder seguir habiendo un crecimiento económico positivo, pero de frágiles fundamentos. Aquí no nos engañemos, lo que ha sucedido en los últimos años es que el Banco Central Europeo cambió su política ortodoxa por una política distinta, heterodoxa, en la que inyectó miles de millones de euros al sistema financiero. Llegó el año pasado a inyectar 80.000 millones de euros en el sistema financiero cada mes, es decir, una barbaridad de dinero que ha ayudado a que las economías se estimulen, pero eso está generando las bases de una nueva burbuja financiera y en los últimos días estamos viendo además cómo las bolsas estadounidenses y también las bolsas españolas reflejan esas tensiones. Estamos repitiendo errores que se hicieron en el año 2000 con la burbuja del .com y con las burbujas de la subprime en Estados Unidos y en España con la burbuja inmobiliaria. Parece que los dirigentes no aprenden y eso es un riesgo porque podría estar generándose una nueva crisis financiera. Al final, en España la mejor manera de evitarlo es redistribuir renta y riqueza, que el crecimiento económico venga propulsado pues, por una redistribución de la riqueza, que eso consume, cuando la gente tiene dinero va al barrio, compra en el pequeño comercio, ese pequeño comercio contrata gente y eso es lo que activa la economía. Las burbujas activan la economía durante unos años y después te viene el batacazo. ¿Vamos a seguir viendo casos de corrupción o hay algo que ya ha cambiado en la sociedad y en la política española? Bueno, desgraciadamente hay algo que ha cambiado, y digo desgraciadamente porque es un elemento incontrolable, y es el hecho de que como no hay burbuja inmobiliaria de momento, no hay dinero para repartir y no hay corrupción porque no hay dinero para repartir. No porque se hayan hecho leyes, no porque se haya cambiado los protagonistas, porque desgraciadamente son las mismas leyes y los mismos protagonistas. Es decir, el Partido Popular está infestado absolutamente de corrupción, sobre sueldos, lo que estamos conociendo de declaraciones del señor Costa, que era el número 2 del PP en Valencia, de las imputaciones que vienen a Camps, de todo lo que está sucediendo en el PP. Hay responsables. Nadie se cree que todo lo que ha ocurrido en España de corrupción en el Partido Popular los máximos dirigentes no supieran nada. Nadie se lo cree, nadie con sentido común. Nosotros hace 5 años que presentamos ya la querella contra el PP por los papeles de Bárcenas y el propio PP ese día dijo que eso era un insulto al pueblo español y nos presentó una querella por injurias y calumnias. Hoy sabemos que realmente teníamos razón y que el PP pues, es una estructura absolutamente carcomida por dentro por muchas redes de corrupción que tiene en su interior y eso no ha cambiado en absoluto, siguen siendo los mismos responsables. El mismo presidente que decía Luis sé fuerte refiriéndose a Bárcenas sigue siendo el presidente del gobierno, el mismo M. Rajoy que recibía sobresueldos. El problema es que la gente tiene que comprender que esto no solo son unos cuantos chorizos que actúan aisladamente, son gente que cuando hace este tipo de cosas te está quitando el dinero del bolsillo de la sanidad, de la educación, de las pensiones y eso sí que falta mucho por concienciar a la población de que la corrupción no es solo un comportamiento éticamente reprochable, sino que es un robo a las arcas públicas. ¿Estás satisfecho con tu labor en el Congreso? ¿Es el Congreso la institución que tú pensabas cuando llegaste? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden corregir en el Congreso y de hecho últimamente estamos viendo comportamientos verdaderamente antidemocráticos. El hecho de que en el año 2016, con el cambio de gobierno, es decir, mantenimiento del PP, pero cambio de la composición del Parlamento, presentáramos una modificación de la ley Mordaza, se aprobara su tramitación, pero todavía 2 años más tarde no se haya aprobado, es un bloqueo, la causa es un bloqueo del Partido Popular y de Ciudadanos en la mesa del Congreso, que es inadmisible, porque significa que 2 partidos, PP y Ciudadanos, que no tienen mayoría absoluta en la Cámara, pero sí en la mesa del Congreso, están bloqueando toda acción legislativa de la oposición, que es mayoría, y eso
tiene que ver con la ley Mordaza, tiene que ver con la derogación de la LOMCE, tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mayoría del Parlamento está intentando aprobar cosas que el Gobierno y su aliado Ciudadanos vetan y bloquean, de tal manera que el Congreso está absolutamente secuestrado. Por lo tanto, esto no debería ser así, porque la sede de la soberanía nacional y popular no es el Gobierno, es el Parlamento. Y el Parlamento debería ser el que manda sobre el Gobierno, no al revés, que es lo que está sucediendo ahora. Y eso es un déficit democrático que hay que corregir. ¿Cómo llevas las críticas? Porque al final la exposición pública hace también que cuando uno comete un desliz o cuando los demás consideran que es así, uno le meten el dedo en el ojo, como fue con tus vacaciones en Nueva Zelanda o con tu boda. ¿Eso cómo se gestiona y cómo lo asume uno? Bueno, son cuestiones distintas, quiero decir. Es verdad que uno en político, cuando comete un error, por ejemplo, en una entrevista, pues eso se deja grabado para siempre. Incluso cuando tiene un desliz con una palabra, como hablábamos antes, podría ser el caso, se encuentra una polémica que te desgasta. Pero otra cosa es cuando uno hace elementos normales, como casarse, que es lo que hice yo como cualquier ciudadano, o irse de luna de miel, como haría cualquier otro ciudadano, que entonces se encuentra con críticas que son profundamente sectarias y que tienen que ver más, no con el objeto de la discusión, sino con intentar agotar, desgastar y atacar al adversario. Yo creo que son elementos diferentes. Uno, hay que intentar mitigarlo, siempre somos seres humanos, cometemos errores y por lo tanto hay que tratar de que sean lo menos posible. Y lo segundo, como tiene que ver con mi boda de luna de miel, ignorar al que insulta, así de sencillo. No hay que darle importancia. Todo el mundo en este país que quiere y puede se casa y se va de vacaciones por celebrar algo que es tan bonito como casarse. Todos los que nos estén escuchando yo creo que compartirán este diagnóstico, y quien critique ese hecho, pues bueno, pues allá él a nivel personal, pero desde luego nosotros ninguna importancia. Hay un asunto que en los últimos días desgraciadamente vuelve a estar en boca de todos por casos de agresiones sexuales, de violaciones, incluso de compañeros del colegio menores que supuestamente han violado a otro compañero. De nuevo el debate de la cadena perpetua revisable, de nuevo el debate de la ley del menor. ¿Cuál va a ser la postura en los próximos años de Izquierda Unida, de Unidos Podemos? Nosotros somos contrarios a esa fórmula, creemos que tiene más que ver con la venganza que con intentar resolver el problema. El problema de lo que estamos hablando, de las violaciones y el problema del machismo, es un problema fundamentalmente cultural que debe ser sancionado y penalizado de forma adecuada y justa, pero desde luego la raíz del origen es cultural, es el machismo, el patriarcado que está inserto en nuestro modo de vivir y que desgraciadamente, pues como hemos visto en estos casos tan lamentables, afectan incluso a personas muy pequeñas y muy jóvenes y menores de edad, y por lo tanto hay que luchar contra eso desde el origen. Pero poner una cadena perpetua no va a evitar desgraciadamente que sigan ocurriendo este tipo de casos, simplemente puede satisfacer determinadas situaciones emocionales con las que nosotros podemos compartir. Pero ese incluso dolor. con los reincidentes, Alberto. Pues incluso con las personas que cumplen y vuelven a salir y vuelven a cometerlo, es decir, todos debemos volver a la calle. ¿Todo el mundo es compatible con el resto de la sociedad? Bueno, la propia Constitución española dice que la cárcel es para la reinserción y por lo tanto lo que tienen que funcionar son los mecanismos de la reinserción. Si fallan, hay que corregirlos. Si fallan, ¿qué fallan? ¿Qué hacemos? Claro, fallan en ocasiones muy especiales, lo que pasa que desgraciadamente pues son las que son y nos llaman mucho la atención, pero en España hay un nivel de presos muy elevados y el sistema yo creo que funciona adecuadamente bien, nada es perfecto, y cuando falla lo que hay que hacer es corregir y ir mejorando nuestro sistema, pero matar moscas a cañonazos, como puede ser poner una fórmula como la cadena perpetua, yo creo que siendo legítima no corrige el problema, es también injusto porque se puede utilizar para cuestiones que no tienen nada que ver con la buena intención que pueden tener personas que la promueven, y desde luego yo creo que no es la solución a los problemas porque, insisto, en este tipo de casos que estamos hablando, incluso aunque existiera la cadena perpetua, nada hubiera desincentivado que estas personas hicieran estas barbaridades, porque a veces estas barbaridades las han hecho creyendo que eran cosas normales y por lo tanto es una cuestión cultural más que penal. Una última cosa, que estamos ya fuera de tiempo. ¿Cuál es el modelo de comunicaciones que desde Izquierda Unida, desde el centro, desde el corazón de Izquierda Unida, se merecen comunidades como la de Navarra, que sigue esperando el tren de alta velocidad?
Bueno, nosotros creemos que las comunicaciones, los transportes deben estar basados en un doble criterio. Primero, hay que promover aquel tipo de transporte que beneficia a la mayoría de la población. Esto tiene que ver más con mejorar las cercanías, mejorar los transportes públicos, y el segundo elemento tiene que ver con el impacto ecológico. Es verdad que España tiene unos kilómetros de alta velocidad que son desproporcionados en comparación con cualquier otro país, y muchos de ellos además se han hecho de forma profundamente errónea e incluso con indicios de corrupción, como paradas en las que prácticamente no se baja nadie y que se hicieron allí estaciones por beneficio de determinadas familias, caso de la familia de Esperanza Aguirre. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que hay que dejar de tener un país centralista, como es el caso de España, que todo tiene que pasar por Madrid. No es una cuestión de transporte solo, si cuando nieva en Madrid nos enteramos en el resto del mundo, en el resto de España, mientras que esto es algo normal en otras partes del mundo. No es algo de transportes, pero sí que en transportes se ve muy bien, que es un modelo profundamente radial en el que todo pasa por Madrid. Eso hay que cambiarlo, pero ojo con creer que el AVE es la solución a todo, porque yo creo que no necesariamente. Alberto Garzón Espinosa, muchísimas gracias. Muchísimas Un placer. gracias, como siempre. Mucha suerte. Gracias. Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida.